Y el campo magnético está dado como unidad de fuerza, ¿verdad? Recuerden como en campo eléctrico eh, era fuerza sobre unidad de carga, ¿verdad? El campo magnético es casi similar. Por lo tanto, existe una fuerza magnética. Esa fuerza magnética se estudia en dos puntos, digamos, por así decirlo. Una que es la fuerza magnética sobre cargas puntuales, que esta es su expresión vectorial. La fuerza magnética vectorial, FB, por si acaso B es el símbolo de campo magnético. Así que cuando vean esto, B es campo magnético, ¿está bien? Por lo tanto, fuerza magnética es igual al producto entre el valor de la carga y el producto vectorial entre el vector velocidad que tiene la carga por el vector campo. ¿Está bien? Esta es la expresión de la fuerza magnética. Y si aplicamos la definición de producto vectorial, nos queda lo siguiente, ¿verdad? La fuerza magnética en módulo es igual al producto de la carga por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Está bien? Esta es la única expresión que va a ir para la fuerza magnética sobre cargas puntuales. Y luego existe la fuerza magnética sobre conductores. Y esto igual se llama fuerza magnética sobre cargas en movimiento, ¿está bien? Porque recuerden, si ustedes tienen un cable, digamos, por el cual circula una corriente, en el análisis de circuito ya lo vieron, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Esa corriente no es más que el flujo de electrones, ¿verdad? Por ese cable están circulando un montón de electrones. ¿Y qué son los electrones? Son cargas, ¿verdad? Entonces existe una fuerza magnética cuando las cargas están en movimiento, que es lo que se da en una intensidad, ¿verdad? Recuerden que la intensidad es carga por tiempo, ¿verdad? Es cuánta carga fluye en función del tiempo. Entonces, como existe una carga, una fuerza sobre cargas puntuales, igual existe una fuerza sobre cargas puntuales en movimiento, que es la que circula por los cables, y es esta de aquí. Fuerza magnética vectorialmente es igual al valor de la corriente y por el producto vectorial entre un vector L que sigue la dirección de la corriente y un vector campo. ¿Está bien? Si aplicamos lo mismo que la definición de producto vectorial, nos da que la fuerza magnética en cables o en conductores es igual al valor de la corriente por el valor de esa longitud de cable que está sometido al campo, por el campo y por el seno del ángulo. ¿Está bien? Ahora, aquí hay algo muy importante, vamos a dibujar para que entiendan lo siguiente. Aquí, como ustedes observan, hay un producto vectorial, ¿verdad? ¿Qué significa producto vectorial? Significa que este vector resultante es perpendicular a estos dos vectores que se están multiplicando, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza magnética, en ambos casos, ya sea en cargas puntuales como en conductores, va a tener dirección perpendicular a ambos vectores que están actuando. ¿Está bien? Por lo tanto, ustedes deben aprenderse esto, sí o sí, la regla de la mano derecha. ¿Aquí alguien no sabe la regla de la mano derecha? ¿O ya la conocen? ¿Sí o no? Explícala, por favor. Dale. Entonces, todos tenemos una mano derecha, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ustedes con su mano derecha hagan analogía con esta imagen de aquí, como obviamente no pueden verme, pero hagan analogía. El pulgar, su pulgar de su mano derecha representa el vector resultante, o sea, el vector resultante de este producto vectorial, ¿está bien? Que es la fuerza en este caso. Su dedo índice de su mano derecha representa el vector velocidad o el vector L, este L, ya sea en conductores o en cargas, ¿verdad? En cargas, su dedo índice representa el valor de la velocidad o la dirección de la velocidad, mejor dicho, y en conductores, su dedo índice representa la dirección de esa longitud del cable donde está pasando una corriente, ¿está bien? Y el dedo del medio representa la dirección y sentido del campo, ¿está bien? Así que, a ver, digamos, si yo tengo un campo que va en dirección ahí, ese es un campo, está yendo en esa dirección horizontal, ¿está bien? Y tengo
un electrón, digamos, vamos a comenzar con un protón. Yo tengo un protón que va en esa dirección. Ahí está, velocidad. Tiene una velocidad, una carga, digamos, positiva. Tiene cierta velocidad. ¿Hacia dónde apunta la fuerza? ¿Alguien puede decirme? ¿Hacia adentro? ¿Hacia dónde? No te escuché bien. La fuerza ahí en ese caso apunta hacia adentro, ¿verdad? O sea, se está dirigiendo, es como si tuviera un punto se representa como un punto y ese es la fuerza. ¿Entienden la función de la mano derecha o no? O mejor dicho, la regla de la mano derecha. Pongan ustedes su índice apuntando hacia arriba. Vean, la velocidad está yendo hacia arriba, ¿verdad? Y pongan su dedo del medio apuntando hacia la derecha. ¿Hacia dónde apunta su dedo pulgar? Hacia adentro, ¿verdad? Entonces hacia adentro se dirige esta fuerza magnética sobre esa carga que está actuando. ¿Entienden o no? Porque si no entienden esto no van a poder resolver ningún ejercicio por lo de este maldito producto vectorial, digamos, por así decirlo. ¿Entienden o no? Imagínense, le voy a intentar dibujar en 3D para que se den cuenta. En 3 dimensiones. A ver. Todos conocemos, ¿no? El sistema de referencia, ¿verdad? Todos conocemos el sistema de referencia X, Y y Z, ¿verdad? Aquí, por si acaso, para estos temas de magnetismo, ustedes tienen que tener un poco ya su cerebro desarrollado en 3 dimensiones por lo de esto, por el producto vectorial. Siempre el valor de la fuerza y el vector de la fuerza, mejor dicho, va a estar en la tercera dimensión de estos dos vectores, siempre. Así que tienen que tener visualización un poco ya de 3D. ¿Está bien? Digamos, aquí vamos a dibujar en este sistema de referencia. Observen, si yo tengo un electrón, digamos, una carga que está yendo en ese sentido con cierta velocidad, o sea, en el sentido de las X, y tengo un campo magnético que está yendo así, en sentido de Y, un campo magnético. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que está actuando sobre esa carga? ¿Alguien puede decirme? Hacia Z positivo. ¿Hacia Z positivo? Sí, no dudé, digamos. Sí, está bien. ¿Por qué? Hagan la regla de la mano derecha. Tuerzan su mano, porque yo sé que obviamente si están intentando, se están torciendo la mano. Todos hemos pasado por eso. Digamos. Pero pongan su dedo índice, apunta a la velocidad, ¿verdad? La velocidad está saliente. Su dedo del medio apunta hacia la derecha. ¿Hacia dónde apunta su dedo pulgar? Sí o sí le va a salir hacia arriba, ¿verdad? Entonces la fuerza magnética está apuntando hacia arriba. ¿Entienden cómo hallarle el vector? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Creo que no. Sí. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en vez de que fuera un protón, digamos, o una carga positiva, fuera una carga negativa que está yendo en ese sentido? En el mismo sentido, miren, el mismo sentido y el campo es el mismo. O sea, el campo le está actuando de forma horizontal. ¿Hacia dónde apunta la fuerza magnética sobre esa carga negativa? ¿Alguien puede decirme? Apliquen esto, apliquen la regla de la mano ¿Hacia derecha. abajo? Exacto, ¿por qué hacia abajo? Porque si Porque ahí en ustedes el dibujo Z tiene, negativo. exacto, es por el signo negativo de la carga. Si observamos en el protón, observen, la velocidad sigue siendo la misma, ¿verdad? La velocidad tiene la misma dirección y sentido. El campo tiene la misma dirección y sentido. En el protón, o sea, en la carga positiva, haciendo la regla de la mano derecha, la fuerza magnética sale apuntando hacia Z positivo, ¿verdad? Si hacemos la regla de la mano derecha aquí, va a salir lo mismo, ¿verdad? Va a salir lo mismo. Fuerza magnética es hacia arriba, por la regla de la mano derecha. Pero, si observamos aquí, la carga es negativa, ¿verdad?
Y observen la fórmula. Carga por un vector, ¿verdad? ¿Qué significa si yo pongo un negativo delante de un vector? Cambia el sentido, ¿verdad? Por lo tanto, cuando ustedes vean cargas negativas, ustedes deben hacer la mano derecha, la regla de la mano derecha, y donde apunte su pulgar, tienen que invertirlo. O sea que aquí está apuntando hacia abajo. ¿Está bien? Eso es cuando sucede, cuando hay cargas negativas, porque obviamente fíjense la fórmula, ¿verdad? Estamos multiplicando un escalar por un vector. Y cuando el escalar es negativo, invierte la dirección del vector, ¿verdad? ¿Entiende? ¿Entendieron esto? ¿Sí o no? Sí, sí. Belleza, belleza, porque eso tienen que entender, es fundamental para esta parte, si no, no van a poder resolver. Esta fue la mejor imagen que encontré en internet para poder representar. Siempre acuérdense, índice es velocidad, medio es campo y pulgar es fuerza. Si la carga es negativa, se pone en sentido contrario a donde apunta el pulgar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa para los cables? Ahora vamos a hablar de los cables. Observen lo siguiente, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo mismo. Imagínense que yo tengo un sistema 3D, un sistema de referencia en 3 dimensiones. ¿Está bien? 3 dimensiones, Z y X. Y ahora, en vez de que sea una carga que se está moviendo, yo tengo un cable que se está desplazando paralelo, o sea, no desplazando, sino hay un cable que está conduciendo corriente, pero el cable es paralelo al eje X. Es como las varillas en campo, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a centrar que este cable está conduciendo cierta corriente. ¿Está bien? Viene desde menos infinito hasta más infinito. O sea, esto se va hasta allá y el cable se va hasta allá. ¿Está bien? Y tengo un campo en la misma dirección que el anterior. Le voy a poner horizontal. Así. Ahora, ¿hacia dónde apunta la fuerza magnética sobre ese cable? ¿Alguien puede decirme? Z positivo. Exacto, Sí, ¿verdad? Z positivo. Exacto, es simplemente lo mismo. Solamente que en vez de que ahora sea una carga, es un cable. Y ahora fíjense la fórmula. En fuerza magnética para conductores, existe un vector L, ¿verdad? ¿Qué es ese vector L? Ese vector L es el vector, a ver, voy a hacerlo con rojo. Es el vector longitud del cable que está sometido al campo magnético. Imaginándonos que desde aquí, digamos, hasta aquí solamente está sometido ese cable al campo magnético. Lo demás ya no está sometido al campo, a ese campo horizontal, ¿está bien? Por lo tanto, este, ese vector L es, es, es un vector que va en dirección de la corriente y mide la longitud del cable que está sometido al campo. ¿Está bien? ¿Entienden? Fíjense la dirección de ese vector L. Sigue la dirección de la corriente. Recuerden que la corriente tiene un sentido de movimiento, ¿verdad? Entonces, ese vector L sigue ese sentido de la corriente. Por lo tanto, este sentido de L es el índice. El campo sigue siendo el medio y la fuerza sigue siendo el pulgar. Por lo tanto, haciendo la regla de la mano derecha, va a ser lo mismo que este caso, ¿verdad? A la fuerza magnética está apuntando hacia arriba. ¿Está bien? Está apuntando hacia arriba. Y esa fuerza magnética siempre va a estar en el centro de masa de ese cuerpo, digamos, o en otra palabra más fácil, va a estar en la mitad de la varilla o del cable que está sometido al campo. ¿Está bien? ¿Entiende? ¿Qué pasaría si en vez de que yo tengo un cable así, digamos, obviamente, que está yendo hacia allá, y el campo sigue siendo ese? ¿Hacia dónde apunta la fuerza magnética sobre ese cable? ¿Alguien puede decirme eso? ¿Sí o no? Ahí, ese es un cable que está transportando cierta corriente. ¿Hacia dónde apunta la fuerza sobre este cable? Y el campo está yendo hacia allá también. ¿Se observan aquí qué está pasando?
yo tengo un cable que está conduciendo corriente que es paralelo al campo, ¿verdad? Tiene el mismo sentido y la misma dirección. Por lo tanto, no existe fuerza magnética, porque el producto vectorial de dos vectores que son paralelos, ¿a qué es igual? A cero, ¿verdad? Porque si ustedes ponen, ¿cuánto es el ángulo que forman estos dos vectores? Si son paralelos, va a formar 0 grados, ¿verdad? Y seno de 0 es 0. Por lo tanto, cuando ustedes vean un vector, una carga que se desplaza en la misma dirección que el campo, o un cable que tiene la misma dirección que el campo, no existe fuerza magnética. Recuerden eso, no existe fuerza magnética. En cambio, va a existir fuerza magnética cuando el vector velocidad sea perpendicular al vector campo o cuando el cable sea perpendicular al vector campo. ¿Está bien? Solamente ahí, si se dan cuenta, aquí está formando 90 grados, ¿verdad? Y aquí lo mismo, entre el vector velocidad y el campo forman 90 grados. Entonces, ahí solamente va a existir campo. Cuando haya un ángulo mayor a 0 grados, existe campo, o mejor dicho, existe fuerza magnética. Vean esto de aquí. Seno, ese seno es la clave, o sea, es el producto vectorial entre dos vectores. ¿Está bien? ¿Cuándo va a ser cero esto? Cuando el ángulo sea cero, o sea, cuando los vectores sean paralelos. ¿Y cuándo va a ser máximo esta fuerza? Cuando el ángulo sea 90, ¿verdad? Porque seno de 90 es 1, entonces queda toda la multiplicación. Entonces, de 0 a 1 hay un rango, ¿verdad? Y eso está en función de la inclinación del vector velocidad en el campo o del vector longitud del cable en el campo. ¿Está bien? Si entendieron eso, vamos a pasar a hacer ejercicio. Ahora, por si acaso aquí no tienen que equivocarse. Si ustedes se equivocan haciendo mal la regla de la mano derecha, ya todo el procedimiento va a estar mal. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Vamos a hacer este ejercicio, dice. Para el protón que ingresa al campo magnético uniforme, calcular analíticamente y cuantitativamente la fuerza, inciso A, la fuerza magnética, inciso B, el radio de la órbita, inciso C, el tiempo que emplea en efectuar una vuelta completa. Ah, y olvidé explicar eso, pero ahorita voy a explicar. Ya. Entonces, nosotros tenemos un campo magnético en esa dirección. Ahora aquí, antes de continuar, existe simbología, ¿verdad? Para los campos. Yo puedo tener un campo en ese sentido, ¿verdad? Ese es fácil visualizar. Es horizontal hacia la derecha, ¿verdad? Puedo tener un campo en ese sentido, que es horizontal hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora aquí, yo puedo tener un campo entrante y el campo entrante va a ser representado por esa X, o sea, por X, pura X, y eso significa que el campo está dirigido hacia adentro de la pantalla, digamos, por así decirlo, hacia adentro de la hoja. ¿Está bien? Y puede haber otra representación que es así y un punto. O si no, solamente puntos. Así lo representa el ingeniero Aguilar. Entonces, cuando ustedes vean punto, significa que el campo magnético es saliente de la hoja o saliente de la pantalla, en este caso. ¿Está bien? ¿Entienden? Esas son las dos formas de representar los campos. Cuando es horizontal y cuando son perpendiculares a la pantalla. ¿Está bien? En este caso, ¿este campo qué es? Es entrante, ¿verdad? Son puras X. O sea, ese campo existe en toda esta región que forma un rectángulo y el campo es entrante en toda esa región. ¿Está bien? Ahora, vamos a seguir. Entonces tenemos un campo que vale 2 Tesla. Aquí por si acaso el campo, su unidad es Tesla. ¿Está bien? Es una T. Para que ustedes trabajen en el sistema internacional, el campo siempre tiene que estar en Tesla. Ahora, la carga está en ese punto. ¿Está bien? Y ya. La carga está en ese punto. Y tiene esa velocidad horizontal. Luego, tiene un valor de velocidad de 4 por 10 a la 6 metros por segundo. Y aquí empezamos a resolver. Como ya vieron, el campo está en dirección entrante, ¿verdad? Y la velocidad está en dirección horizontal hacia la derecha.
¿Qué ángulo forman? Primeramente, ¿qué ángulo forman los dos vectores? Forman 90, ¿verdad? Si yo lo veo vista desde arriba, yo voy a tener un vector campo que está como si estuviera yendo hacia adentro y voy a tener un vector velocidad así, ¿verdad? Los dos forman 90 grados. Por lo tanto, en la ecuación donde veían ese seno de tita, ¿a qué va a ser igual? Seno de 90 es igual a 1. Entonces, la fuerza magnética simplemente queda Q por B, Q por velocidad por campo, ¿verdad? Recuerden eso. Eso es lo primero que deben identificar. ¿Cuál es el ángulo que forman los dos vectores? Y siempre cuando vean, ya sea campo entrante, campo saliente o campo horizontal o hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre van a formar 90 grados si es que el vector velocidad no está en ninguna de la misma dirección que el campo. ¿Está bien? Ahora, sabiendo eso, ¿qué dirección tiene la fuerza aquí? Y aquí hagan la regla de la mano derecha. Su dedo del medio va a estar apuntando hacia adentro de la pantalla. Su dedo índice va a estar apuntando hacia la derecha. Ahora, ¿hacia dónde apunta el pulgar? Si ustedes hacen eso, su pulgar sí o sí le va a apuntar hacia arriba, ¿verdad? Y como la carga es positiva, entonces se mantiene ese sentido. Por lo tanto, la fuerza magnética que actúa sobre esta carga tiene esa dirección. ¿Está bien? Y aquí entra lo siguiente. Como ustedes veían en la ecuación anterior que mostré, las cargas vienen de un producto vectorial, ¿verdad? Por lo tanto, esta fuerza de aquí tiende ¿a qué? A volverse una fuerza centrípeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo un cuerpo que se desplaza con cierta velocidad y le aplico una fuerza perpendicular a esa velocidad, ¿qué pasa? Esta fuerza tiende a cambiar el sentido, ¿verdad? De esa velocidad. Recuerden de movimiento circular. La velocidad va a seguir siendo tangencial a la trayectoria, pero la fuerza siempre va a apuntar hacia el centro. Y eso es como funciona la fuerza magnética. La fuerza magnética siempre va a hacer rotar a la partícula. O sea que una partícula cargada que entra a un campo magnético, esa partícula tiende a rotar debido a la fuerza magnética. ¿Está bien? Acuérdense de eso. Por lo tanto, esta partícula, este protón, que está en esa dirección de velocidad y sometido a ese campo entrante, experimenta esta fuerza. Por lo tanto, esto va a tender a rotar, va a tender a hacer esta curva. Y si el campo es suficientemente fuerte, digamos, y logra atrapar a la carga, esa carga va a rotar infinito, digamos, hasta el infinito. Obviamente estamos trabajando en sistemas ideales, ¿no? Entonces, en un sistema ideal, esta carga tiende a rotar y nunca se va a terminar, digamos. O sea, si es un sistema ideal, nunca va a terminar. ¿Está bien? Y por eso observen aquí los enunciados, especialmente el inciso B. ¿Qué pide? El radio de la órbita, dice. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo cuánto vale el radio, cuánto vale ese radio de esa circunferencia que va a formar el movimiento rotacional de esa carga sometido a ese campo magnético. ¿Entienden, no? Y si observan el inciso C, ¿qué pide? El tiempo que emplean en efectuar una vuelta completa. Y recuerden, esta partícula, una vez entre al campo magnético, se va a comportar como una partícula sometida ¿a qué? A un movimiento rotacional, ¿verdad? A un movimiento rotacional. Y por cinemática de movimiento rotacional, ¿qué es el tiempo que emplea una vuelta completa? Es el periodo, ¿verdad? Entonces, lo que nos está pidiendo con eso, textualmente, simplemente es hallar el periodo de esa partícula que está rotando dentro de ese campo magnético. ¿Está bien? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces vamos a empezar a resolver. Vamos a empezar a resolver. Entonces, lo primero es lo siguiente. Esto es un protón, ¿verdad? ¿Cuánto es la carga de un protón? Eso deben tenerlo en su formulario ustedes para no estar buscando, ¿no? La carga de un protón es la misma que un electrón, solamente que signo positivo. Entonces, su carga de este protón va a ser 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Luego, ¿qué otro dato necesitamos? Necesitamos la masa del protón. La masa del protón es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces ya tengo ese dato, empiezo a resolver. Siempre van a tener en estos ejercicios de cargas en movimiento dentro de un campo, tienen que tener el dato campo, velocidad
carga y masa para poder encontrar esto, radio y tiempo. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con el inciso A, fuerza magnética. Para el inciso A, ¿qué necesitamos? Acordémonos de la ecuación. Fuerza magnética es igual a Q al valor de la carga por el valor de la velocidad, por el valor del campo, por el seno del ángulo que forman los dos vectores, o sea, el vector campo y el vector velocidad. Y ya lo dijimos al comienzo, ¿verdad? ¿Cuánto es el ángulo que forma el vector velocidad con el vector campo? Es 90 grados, porque los dos son perpendiculares. El campo magnético está entrante, el campo, mejor dicho, la velocidad está hacia la derecha, entonces el ángulo que forman es 90 grados. Entonces, partiendo de la ecuación, simplemente es reemplazar, ¿verdad? Carga es este valor, velocidad es 4 por 10 a la 6, campo es 2 tesla y seno del ángulo es 90. Entonces, la fuerza magnética que actúa sobre este protón sometido a ese campo es 1,28 por 10 a la menos 12 newton. Entonces ya resolvimos el inciso A. Ahora el inciso B, el radio de la órbita. Y ahí entra el análisis de dinámica rotacional, ¿verdad? Observemos. Al comienzo yo dije que la fuerza magnética se comporta como una fuerza centrípeta, ¿verdad? O sea, que se comporta como una fuerza que tiende a hacer rotar la partícula. Por lo tanto, si yo hago sumatorias de fuerza sobre la partícula, ¿es igual a qué? A masa por aceleración centrípeta. Bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque la partícula está rotando. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre el protón? Simplemente es la fuerza magnética, ¿verdad? Entonces la fuerza magnética es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Es ahí de donde van a ser las otras variables. ¿Está bien? Acuérdense de eso. Por lo tanto, fuerza magnética es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y cuál es la masa? Es la masa del protón, porque esa es la partícula que se está moviendo. Entonces, de aquí yo puedo llegar a la siguiente expresión. Fuerza magnética es igual a esto, ¿verdad? Por la definición de la fuerza magnética. Masa sigue siendo masa y la aceleración centrípeta, ¿qué es igual? Según la dinámica rotacional, es igual a la velocidad tangencial del movimiento al cuadrado sobre el radio de giro. ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta aquí, esta es la velocidad con que entra el electrón al campo, ¿verdad? Y esa es la velocidad tangencial del giro. ¿Por qué? Porque si yo lo analizo la partícula en este punto, en un movimiento rotacional, la velocidad no cambia, ¿verdad? La velocidad que tiene siempre va a ser tangente a la trayectoria. O sea que en cualquier punto, esa velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Por lo tanto, esta velocidad y esta velocidad son las mismas. Entonces, esto se puede ir con uno de estos, ¿verdad? Simplificando. Y me queda de la siguiente manera. Como lo que yo quiero encontrar es radio de la órbita, esta radio la despejo, masa se mantiene por una velocidad que queda y Q por B sobre el seno del ángulo, pero ya dijimos que el seno de 90 es igual a 1, ¿verdad? O sea, el ángulo que forman los dos es igual a 1, por lo tanto ya no se escribe. Esta de acá es la fórmula de radio de órbita de una partícula en un campo magnético. ¿Está bien? Esto siempre va a ser así para este tipo de ejercicio. Entonces, radio de órbita es igual a la masa de la partícula, o en este caso protón, por la velocidad que tiene sobre el valor de la carga por el valor del campo magnético. Entonces, ahora simplemente es reemplazar. Masa de protón es dato, velocidad es dato, carga es dato y campo es dato. Entonces, el radio con que va a girar esta partícula en ese campo es igual a eso, 0,02 y todo eso metros. Si ustedes trabajan la masa en kilogramos, la velocidad en metros por segundo, la carga en coulomb y el campo en Tesla, siempre esto va a salir en metros. Y siempre tienen que llevar esas unidades, ¿ya? Para que no se equivoquen. Siempre tienen que trabajar en sistema internacional, ¿está bien? Entonces, de esa manera ya encontramos el radio de la órbita. Ya encontramos el radio de la órbita, ya resolvimos el inciso B. Ahora, inciso C. ¿Qué pide el inciso C?
Pide el tiempo que emplea en efectuar una vuelta completa. Entonces, para el inciso C, es el mismo análisis, pues, ¿verdad? La fuerza magnética se comporta como una fuerza rotacional, por lo tanto, tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, y me queda de esta manera. Velocidad se va con una y queda de esta manera, ¿verdad? Ahora aquí, acuérdense de lo siguiente. Velocidad, ¿a qué es igual? En rotacional es igual a la velocidad angular por el radio, ¿verdad? A eso es la velocidad tangencial en un movimiento circular. Si yo despejo ahí W, ¿a qué es igual? A la velocidad sobre el radio. Entonces, si observan, yo tengo eso aquí, ¿verdad? Por lo tanto, esto de aquí es igual a W, o sea, a velocidad angular. Y con ayuda de la velocidad angular, yo ya puedo determinar el periodo, que eso es lo que me pide, ¿verdad? El tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Por qué? Porque sé que velocidad angular es igual a 2pi sobre periodo. O sea que ya tengo el periodo ahí. Sustituyendo eso, me queda de esta manera. B sobre R es igual a W, o sea, a la velocidad angular. Y velocidad angular es igual a 2pi sobre periodo. Por lo tanto, periodo ya puedo despejarlo. Lo despejo, acuérdense que seno de tita siempre es 1, o sea, en este caso. O sea, que aquí ya podrían eliminarlo, ¿no? Yo lo dejé para que lo vean cómo se trabaja. Pero podrían eliminarlo desde el comienzo. Por lo tanto, el periodo queda igual a eso de ahí. Esta es la expresión de periodo para una partícula que está sometida a un campo magnético. ¿Está bien? Es igual a 2pi por la masa sobre la carga y por el campo magnético. Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener todo eso, ¿verdad? La masa es conocida, pi es constante, carga es conocida y el campo es conocido. Por lo tanto, el tiempo que tarda en dar una vuelta a esa partícula es igual a eso. 3,3 por 10 a la menos 8 segundos. Se dan cuenta que es rapidísimo, ¿no? Y eso sucede en las partículas. Pues. Las partículas son muy livianas, la fuerza magnética se comporta como grande, digamos, y tiende a hacerlo rotar muy rápido. ¿Está bien? Estas cosas se ven en lo de, no sé si han visto el acelerador de partículas, esa cosa, ¿no? De Ginebra y todo eso. Trabajan con esto, digamos. Obviamente a más escala, ¿no? Entonces, de esa manera ya encontramos lo que pide el enunciado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo bien? Bueno, si tienen alguna duda, ya saben, pueden preguntar. Entonces ya resolvimos el primer ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Como ven, este ejercicio es el más fácil. Si le toca esto, es el más fácil, porque no hay que determinar nada. El siguiente es un poco más complicado, creo. Vamos a resolver. Entonces tenemos este. Un electrón ingresa a un campo magnético uniforme de 0,14 teslas con una velocidad de 42 por 10 a la 6 metros por segundo, como indica la figura. Determine el punto en el que el electrón abandona el campo magnético. Ahora nos está pidiendo el punto donde abandona. Hace rato en el ejercicio anterior, el campo, se suponía que el campo era un poco grande, no tenía dimensiones, y la carga comenzaba a rotar infinitamente. Pero en este caso nos está pidiendo dónde abandona, si es que abandona, digamos, hay que determinar si es que logra abandonar el campo o no, debido a la fuerza magnética. Entonces la figura es esta, tenemos un campo, que en este caso es entrante, y este campo tiene dimensiones, es de forma rectangular y mide 2 milímetros en ese lado, y de la parte superior a 1 milímetro, la carga es entrante. La carga está entrando a 1 milímetro. ¿Está bien? La carga está entrando a 1 milímetro de la parte superior. Por lo tanto, tiene cierta velocidad, ¿verdad? Está entrando a 1 milímetro de la parte superior con
esa velocidad, con la velocidad de 42 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces la velocidad es esa de datos. La carga, aquí veamos, es un electrón, ¿verdad? Entonces va a ser negativo, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la masa del electrón es esta, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, sí o sí necesito esos datos para poder resolver esto. Como observan aquí, dicen determine el punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente este campo, al ingresar, o mejor dicho, esa carga al ingresar al campo, va a experimentar una fuerza que en este caso va a ir hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hacemos la regla de la mano derecha, índice, velocidad, medio, entrante, el pulgar apunta hacia arriba, ¿verdad? Pero como este es un electrón, la fuerza magnética va a apuntar hacia abajo. Al apuntar hacia abajo, la carga va a tender a rotar así, ¿verdad? Va a tender a rotar así. O, dependiendo de la intensidad del campo y de sus valores de velocidad, esto también puede venir y dar la vuelta y salir por esa misma parte. Entonces hay que determinar eso. Si es que sale por aquí o si es que sale por aquí. O a un extremo, digamos, capaz el radio es tan grande que esto va a hacer que salga por acá, digamos. ¿Entiende? Eso es lo que hay que determinar. Eso es lo que sucede cuando piden esta clase de ejercicio, determinar el punto donde abandona el campo. Entonces, habiendo hecho eso, comenzamos. El radio de la órbita. Necesito yo sí o sí el radio de la órbita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dije, esto es una fuerza, va a experimentar una fuerza, entonces va a existir un radio de giro y dependiendo de ese radio voy a saber si sale por aquí o por allá o por el otro lado. ¿Está bien? Entonces, el radio de la órbita, ¿qué es igual? Es igual a la fuerza magnética, o sea, mejor dicho, para determinar el radio de la órbita es lo mismo que el ejercicio anterior, ¿no? La fuerza magnética es igual a la masa por la aceleración centrípeta. En este caso es la masa de un electrón, o sea, la masa de la partícula, la masa de un electrón, y va a ser igual a eso, ¿no? Dependiendo, o es el mismo procedimiento del anterior, mejor dicho. Entonces, yo ya tengo que el radio de la órbita es igual a eso. Reemplazando, va a ser igual 1,7 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, yo ya tengo determinado cuánto vale el radio con que va a girar esta partícula en ese campo. O sea, cuánto va a ser la fuerza que experimenta, por lo tanto va a tener un radio, ¿verdad? Ahora, graficándolo, o mejor dicho, transformándolo, si observan aquí, el campo magnético está en unidades de milímetros, ¿verdad? Entonces estos metros los llevo a milímetros, y como está por 10 a la menos 3, es fácil, ¿no? 1000 milímetros es un metro, entonces el radio es igual a 1,7 milímetros. Yo tengo que esta partícula va a girar con ese radio. Por lo tanto, esta es la trayectoria que va a tener el cuerpo, ¿verdad? Que va a tener la partícula, mejor dicho. Que va a tener la partícula. Entonces, desde su diámetro, o mejor dicho, desde su centro, yo voy a tener ese radio, ¿verdad? Desde el centro de giro, voy a suponer que yo me sé toda la trayectoria. Entonces, desde el centro de giro, tengo un vector o una longitud de esta acá, de radio de giro, que es 1,7 milímetros. Entonces, yo observo las medidas del campo. ¿Está bien? Yo observo la medida del campo y ¿qué veo aquí? Si yo sé que la carga entra a 1 milímetro de arriba y sé que el campo tiene toda esta longitud de, de ancho, digamos. Entonces, si aquí mide 2 milímetros, si el total mide 2 milímetros y sé que entra a 1 milímetro, de aquí hasta aquí falta 1 milímetro, ¿verdad? Y como el radio total es 1,7, entonces yo sé que de ese punto de el límite inferior del campo hasta el centro de giro hay 0,7 milímetros, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Simplemente estoy sacando las longitudes en función de las longitudes o el tamaño del campo. ¿Está bien? Entonces, haciendo eso, yo sé que si aquí hasta aquí mide 1 milímetro, entonces desde donde entra la carga hasta el límite del campo mide 1 milímetro también, porque el total es 2, ¿verdad? 1 más 1, 2. Pero desde el límite del campo hacia el centro de rotación, ¿cuánto le falta? Si sé que todo esto mide 1,7, entonces le falta 0,7 milímetros, ¿verdad? Ya tengo, digamos, longitudes
establecida. Por lo tanto, si yo me imagino la trayectoria, en este punto va a escapar, ¿verdad? Porque 1,7 no es tan grande respecto a los dos. Entonces, el campo no, mejor dicho, la partícula no puede salir para allá, ni tampoco venir y volver, ¿verdad? Porque para eso es lo que nos sirve esto, para determinar y poder imaginarse en qué punto va a salir la partícula del campo. Entonces, como vemos que el radio de giro no es más grande que esto, entonces sí o sí tiene que escapar por algún punto de esta parte inferior del campo. ¿Está bien? Si fuera un protón, escaparía por arriba, ¿no? Recuerden que la fuerza es hacia arriba, pero como es un electrón, entonces va a escapar en ese punto de abajo. Entonces yo tengo que determinar cuánto vale ese punto, o sea, cuánto vale ese punto de escape, su longitud, ¿no? Entonces, ¿qué podemos imaginar? Si vemos, como esto es un movimiento circular, la velocidad con que tiene en este punto va a ser la misma en este punto, pero tangencial, ¿verdad? O sea, va a estar apuntando hacia ahí. Una vez salga disparado de ese campo, la partícula va a seguir esa línea recta. Recuerden eso por dinámica rotacional, ¿verdad? Por física 1. Entonces, por lo tanto, como esto gira, el radio siempre va a mantenerse constante, ¿verdad? Si aquí abajo hubiera seguido campo, entonces el radio seguiría constante. El radio es una constante en un movimiento rotacional. Por lo tanto, ese tamaño de R sigue siendo el mismo, 1,7. Si se dan cuenta aquí, ¿qué pasa? Se ha formado un triángulo, ¿verdad? No sé si logran observarlo. Se ha formado un triángulo entre esto y el radio. Entonces yo puedo determinar cuánto vale esta longitud de ese cateto y así determinar a qué punto desde la esquina inferior del campo, la partícula abandona el campo. ¿Está bien? Yo puedo determinar eso gracias a que se forma o al análisis de geometría, ¿no? Esto simplemente estamos analizando la geometría de este ejercicio. Entonces, sabiendo eso, yo a eso le voy a poner de nombre A. Si se dan cuenta, es un pequeño triángulo, ¿no? R es conocido, este pequeño cateto ya lo conocimos porque hicimos la geometría correspondiente. Y el radio al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los catetos, ¿no? Entonces va a ser 0,7 al cuadrado más A al cuadrado. Despejo A de ahí, me queda de esa manera, y reemplazo R, que vale 1,7, y me queda que A vale 1,55 milímetros. Entonces yo ya tengo determinado a cuánto desde la esquina inferior este, se, se sale o abandona la partícula, el campo. Por lo tanto, la respuesta es esta. Aquí en esta clase de ejercicio ustedes deben escribir para identificar desde qué punto están midiendo. ¿Está bien? Entonces, la respuesta correcta para esto sería, el electrón abandona el campo magnético a 1,55 milímetros de la esquina inferior izquierda del campo. ¿Está bien? Y de esa manera ya logramos resolver este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? En este ejercicio no se cambia sistema internacional, ¿no ve? O así lo puedo dejar igual. Pero si te das cuenta, todo está en sistema Yo, internacional. si puedo convertirlo a metro. Ah, esto de acá, la respuesta final de sí. Claro, puedes llevarlo a metro, digamos, pero no tiene sentido, ¿no? Porque si lo llevas a metro, no hay cómo ver la relación o de dónde escapa y todo eso, porque fíjate que las unidades del campo están en milímetros. Así que si la unidad del campo está en milímetros, tu respuesta tiene que estar en milímetros, para que sea más visible, ¿no? ¿Entiendes? Pero las unidades de las ecuaciones, digamos, de las variables dentro de la ecuación, eso sí o sí tiene que estar en sistema internacional. Fíjate bien, velocidad, metro por segundo, carga en coulomb, masa en kilogramo, campo en Tesla. ¿Está bien? Eso siempre tiene que estar así. Luego la respuesta ya puedes ponerlo en lo que quieras, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Entonces vamos a seguir con el otro. Ahora,
Vamos a seguir con esto. Dice, un selector de velocidad está constituido por los campos eléctrico, magnético, que se describe mediante las expresiones, y esa expresión, ¿verdad? Campo eléctrico vectorial es igual al valor del campo por un vector unitario K. Y el campo magnético vectorial es igual a 15 en J en militesla. Determina el valor de E tal que un electrón de 750 electronvoltios, trasladándose a lo largo del eje positivo X, no se desvíe. Este es un ejercicio como de aplicación, ¿no? Y es un clásico del ingeniero también. Entonces, lo primero que debemos hacer es dibujarnos en un sistema de referencia, porque como ven aquí, los vectores campo y el vector, o los dos campos, mejor dicho, eléctrico y magnético, están representados en vectorial, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, tenemos que dibujarlo en sistema de referencia. Observemos, primero tenemos el campo magnético. El campo magnético tiene dirección J, por lo tanto va a ir en sentido positivo de Y, ¿verdad? Y, digamos, está sometido en toda la región. Ahí está mi vector campo magnético, que vale 15 militesla en esa dirección y sentido. Luego, yo tengo una carga, un electrón que está trasladándose con esta velocidad, 750 electronvoltios. Por si acaso, a ver, ¿alguien de aquí sabe qué significa esto? ¿Qué es un electronvoltio? ¿Sí o no? Bueno, un electronvoltio, o bueno, cuando vean esto de acá, no es directamente la velocidad. Esto acá es unidad de energía. ¿Está bien? Entonces tienen que transformar a velocidad y lo vamos a ver ahorita. Entonces, siguiendo, yo tengo que ese electrón se está desplazando paralelo al eje X, ¿verdad? O en dirección del eje X, positivo. Por lo tanto, tiene cierta velocidad dirigiéndose en ese sentido. Y aquí viene el análisis. Si yo tengo un campo magnético en esa dirección y una velocidad en esa dirección, ¿hacia dónde apunta la fuerza magnética? Haciendo la regla de la mano derecha, ¿qué da? Si ponemos este índice apuntando saliente, digamos, de la pantalla, medio, de forma que va hacia la derecha, entonces el pulgar nos diría que va hacia arriba, ¿verdad? Pero como es un electrón, entonces la fuerza magnética se invierte y es hacia abajo. Entonces la fuerza magnética que está sometida a este electrón va a tender a ir hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué pasaría aquí? Esto intentaría rotar, ¿verdad? Intentaría comenzar a rotar en esa forma. O sea, paralelo al plano XZ. Comenzaría a rotar esto, así. Pero lo que nos pide es eso, que no se desvíe, ¿verdad? Que no forme ese movimiento rotacional. ¿Cómo yo puedo hacer que no comience a rotar? Poniéndole un campo eléctrico. Y eso, así es como funciona la onda. La onda siempre es trasladar datos y todo eso, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una onda electromagnética que está compuesta por un vector o un campo magnético y un campo eléctrico. Entonces, para que no se desvíe esta partícula, o sea, para que no forme ese movimiento rotacional, ¿qué debe pasar? Debe existir otra fuerza que anule esa fuerza magnética, ¿verdad? No que la elimine, sino que la anule vectorialmente. Entonces, para que la anule de manera vectorial, ¿qué debe pasar? En la misma dirección, pero en sentido contrario, debe existir otra fuerza, ¿verdad? Entonces, si esto está aquí, la otra fuerza tiene que apuntar hacia arriba, ¿verdad? Y esa otra fuerza magnética, ¿cuál es? Es la fuerza, mejor dicho, esa otra fuerza, ¿cuál es? Es la fuerza eléctrica de este campo que hay. Entonces, esa fuerza eléctrica va, Disculpa, este, ¿sí? disculpa que te interrumpa. ¿Cómo Sí. sacaste la dirección de B, del vector B? ¿Este vector B o la fuerza Perdón, B? V. ¿Esto de acá? Sí, El enunciado lo dice, aquí dice, trasladándose a lo largo del eje positivo X. ¿Y cuál es el eje positivo X? Es ese. Por eso tiene esa dirección. ¿Entiendes? ya, gracias. Listo. Bien. Entonces, siguiendo, la fuerza que debe anular a la fuerza magnética para que el electrón no rote debe ser
la fuerza eléctrica. Y para que la anule debe ir en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, si esto va en sentido contrario, o mejor dicho, si esto va en ese sentido, ¿qué sentido tiene que tener el campo eléctrico? A ver, ¿alguien puede decirme eso? ¿Qué sentido tiene que tener el campo eléctrico en esta región para que la fuerza eléctrica tenga ese sentido? ¿Saben eso o no? O mejor dicho, obviamente tienen que saberlo, ¿no? Ya lo vieron en la primera parte. De, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un campo eléctrico, digamos, en esa dirección y hay una carga positiva en esa dirección, en esa región? ¿Hacia dónde apunta la fuerza eléctrica sobre esa carga? ¿Alguien? ¿O no saben? La fuerza sigue la misma dirección que el campo, ¿verdad? Acuérdense de eso. Pero si fuera una carga negativa, ¿qué pasaría? La fuerza va sentido contrario al campo, ¿verdad? Por lo tanto, la dirección de este campo debe ser contrario a esta fuerza, porque si la fuerza tiene que ir hacia arriba, entonces el campo que va a originar esa fuerza debe estar hacia abajo. Recuerden que el signo, mejor dicho, el sentido o signo negativo de la carga invierte el sentido de la fuerza. ¿Está bien? Entonces, este campo tiene que tener dirección y sentido negativo en K. Por lo tanto, la respuesta final, digamos, sería que el campo eléctrico es igual a menos un valor que va a ser E, que lo vamos a encontrar ahorita, en K. ¿Entienden? Eso tienen que hacer el análisis primero sí o sí, porque si ustedes ven esta clase de ejercicio, lo que se va a fijar el ingeniero primero es esto, porque obviamente si hacen bien esto, recién va a estar bien su respuesta, ¿verdad? O sea, si hacen esto bien, significa que saben la regla de la mano derecha, saben que un electrón rota, entonces el otro tiene que anular la otra fuerza y así. Todo eso se da cuenta solamente a ver esta imagen. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda de eso hasta ahorita? ¿O todo bien? Bueno, supongo que todo bien. Entonces la dirección, si la fuerza apunta hacia arriba, la dirección del campo debe ir hacia abajo. Entonces en toda esa región debe existir un vector campo eléctrico que va dirigido hacia abajo, o sea, hacia el eje negativo del Z. Entonces, habiendo hecho eso, ahora debemos cuantificar, debemos encontrar cuánto vale este campo en K. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es lo que le decía al comienzo. Dice que el electrón determinar el valor de E tal que un electrón de 750 electrón voltios trasladándose. El error común ahorita, o lo que cometen en esta clase de ejercicio, es ver esto. Como no saben qué es un electrón voltio, piensan que significa que 750 es la velocidad con la que se está trasladando. Y no es así, no es directamente la velocidad, sino estos 750 electrón voltio es una unidad de energía eléctrica. ¿Está bien? Entonces, estos 750 es energía, la energía que tiene esa carga. Por lo tanto, vamos a llamar la energía eléctrica y es igual a 750 electrón voltios. Entonces, lo primero que debemos hacer es transformar estos electrón voltios a sistema internacional. ¿Cuál es la unidad de energía en sistema internacional? Es el joule, ¿verdad? O el julio. Entonces, debemos saber la equivalencia y la equivalencia es la siguiente. Un electrón voltio es el valor de la carga, pero en unidad de energía. Entonces, 1,6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Está bien? Ese es el factor de conversión de electrón-voltio, para que lo sepa. Entonces, haciendo la conversión, obtengo que 750 electrón-voltios es igual a 1,2 por 10 a la menos 16 joules. Ya tengo esta energía en sistema internacional. Por lo tanto, la energía, como la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma por el principio fundamental de la termodinámica. Toda la energía que tiene energía eléctrica se debe transformar ¿en qué? En este caso en energía cinética, ¿verdad? Porque toda esa energía que tiene se está transformando en la energía que está moviendo al electrón. Por lo tanto, la energía eléctrica debe ser igual a la energía cinética. ¿Y la energía cinética qué es igual? Es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde sale recién la velocidad. Ahí recién vamos a saber cuánto vale en magnitud este vector B.
Así que recuerden, no vayan a poner directamente estos 750 o cualquier valor que vean cuando vean esta clase de ejercicio como si fuera velocidad. ¿Está bien? Entonces, habiendo hecho eso, yo despejo velocidad aquí y obtengo esta ecuación. Como masa del electrón es conocida, ya la vimos en el anterior ejercicio, y la unidad, o mejor dicho, la energía eléctrica es este valor, ¿verdad? Entonces, reemplazando, obtengo. Energía eléctrica es 1,2 por 10 a la menos 16 y masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31. Calculo y me da que la velocidad con que se mueve ese electrón a lo largo del eje X es igual a 16,23 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces ya tengo el valor de la velocidad. Ahora simplemente es calcular, ¿no? Como lo que nos pedía es que esté en equilibrio, ¿qué debe aplicarse? La primera ley, o mejor dicho, la ley de equilibrio, ¿verdad? De Newton. Simplemente sumatoria de fuerzas debe ser igual a ¿qué? A cero, ¿verdad? Eso es para que esté en equilibrio. En otras palabras, decir que el valor de esta fuerza debe ser igual al valor de esta fuerza para que estén en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, simplemente haciendo, para que no se desvíen, la fuerza eléctrica debe ser igual a la fuerza magnética en magnitud, porque en dirección y sentidos van contrarios. Pero en magnitud debe ser esto. Por lo tanto, ¿a qué es igual la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico por la carga, ¿verdad? ¿Y a qué es igual la fuerza magnética? Es igual a Q por B sobre B. Haciendo eso, ¿qué podemos observar ahí? Podemos ver que las cargas se eliminan. Me queda que el campo eléctrico es B por, o sea, velocidad por campo magnético. Velocidad ya lo calculamos anteriormente y campo magnético es esto acá, 15 militesla, ¿verdad? Y mili es por 10 a la menos 3. Entonces, el campo eléctrico necesario para que no se desvíe esa partícula debe ser igual a este valor dirigido hacia Z negativo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, creo que nadie, ¿no? Entonces, Disculpa, ¿sí? aquí en la velocidad del electrón, el electronvoltio, ¿hay algunas otras unidades aparte de esas? De esto de acá. No, esta es la única en esta clase de ejercicio. Esta es la única rara, digamos, electrón voltio. Y esta es la única equivalencia. No vas a pillar otra más. Luego, pues, ¿cuál es la otra? No, no hay, pues, es joules y electrón voltio. No hay más. ¿Está bien? Sí, gracias. Listo. Cuando vean electrón voltio, esta es la equivalencia, no es más. Siempre va a haber esto. O ya si se lo da en otra unidad, de energía, ¿cuál es la energía, la otra unidad de energía eléctrica? Es watt hora, ¿verdad? Esa igual puede ser una unidad de energía eléctrica. Acuérdense de la primera parte, que energía igual puede ser en watt por hora, ¿verdad? Y eso ya tienen que buscar su equivalencia. Ahorita yo no me acuerdo cuánto vale el watt a joules y peor el watt hora, ¿no? Así que igual eso es otra unidad de energía. Pero no, casi no acostumbro a poner en esta clase de ejercicio esto, porque esto es para medir energía eléctrica, pero en un cable que se está moviendo. O sea, cuando aplicas Kirchhoff. Así que en esta clase de ejercicio es esto lo que vas a ver, electrón volt. ¿Está bien? Bueno, si no tienen alguna otra duda, vamos a seguir con el otro ejercicio que creo que es el último, ¿no? Ya, ahora vamos a resolver este. Para el cable de la figura, calcular la fuerza magnética. ¿Está bien? Ahora vamos a resolver ejercicio. Ya vamos a entrar a la parte de fuerza sobre conductores, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Como ven en la foto directa de la pizarra, ¿no? El ingeniero lo pone así. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo primero que hay que detallar es lo siguiente. Observemos aquí algo.
los puntos, ¿verdad? El campo es saliente. Ven todo estos puntos, todos estos puntos es la región del campo. Y el campo está saliente de la pizarra, digamos, de la pantalla en este caso. Luego vemos que hay un cable que tiene esa forma rara. Viene, entra al campo, luego sale, luego nuevamente entra, luego sale en este punto, luego nuevamente entra, luego sale y ya se va hacia, no sabemos, digamos. Pues lo que nos interesa es las secciones de cable que están dentro del campo. ¿Está bien? Así que acuérdense de eso, cuando ustedes vean, no importa la figura que tenga el campo, mejor dicho, el cable puede venir aquí, dar vueltas así, lo que sea, no va a importar eso, simplemente va a importar los puntos de entrada y los puntos de salida. ¿Está bien? Eso es lo único que importa, porque obviamente si ustedes se pueden analizar a más detalle, la ecuación no viene simple, sino viene de una integral y hay que hacer barreras, como cuando se analiza las varillas en campo eléctrico, ¿verdad? Así que simplemente recuerden eso, hay que identificar los puntos donde entra y los puntos donde sale para poder resolver esta clase de ejercicio. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer. Entonces la intensidad aquí va a valer 5 amperes. Existe una intensidad que está dentro de ese cable conductor. Y el campo es igual a 60, aquí no se ve muy bien, pero es 60 militesla, ¿verdad? Una M y aquí una T. Entonces, militesla. Entonces vamos a hacer. Lo primero que hay que hacer es identificar cuántas secciones de todo este cable está dentro del campo magnético. Vemos que existen puntos, ¿verdad? Que el propio ingeniero lo identifica. O, D, Q, R, S, M, ¿verdad? Entonces, de O a D está una sección del cable dentro del campo, ¿verdad? Entonces esa sirve. Luego, de D a Q, observamos que toda esta curva está fuera del campo. Por lo tanto, no existe un campo que está actuando sobre esta sección del cable. Entonces, si se acuerdan, la fórmula es I por L por B. Si B es 0, en toda esta sección del cable no está actuando una fuerza magnética, ¿verdad? Entonces, estos puntos no me interesan, de D a Q. Luego seguimos. De Q a R, el cable está dentro del campo, ¿verdad? Por lo tanto, de Q a R existe una fuerza. Luego vemos de R a S, toda esta curva está fuera del campo, por lo tanto, no hay fuerza magnética sobre esa sección del cable. Y luego vemos de S a M, si está dentro del campo, entonces va a existir fuerza magnética en esa sección. Y por último de M ya no hay más otro y sale. ¿Está bien? Entonces, de O a D, de Q a R y de S a M son las únicas secciones de estudio. Por lo tanto, vamos a calcular la fuerza magnética en cada una de esas secciones y para calcular la fuerza resultante es sumar cada una de esas fuerzas vectorialmente que sale. ¿Está bien? Entonces de esa manera se procede con esta clase de ejercicio. Ahora, recuerden, fuerza magnética es igual a I por el producto vectorial entre el vector L y el vector B. Y es lo mismo a esto, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuánto es seno de tita en este ejercicio? Esto va a ser 1, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Pues si observamos el vector que esté por la longitud, digamos, del cable, está paralelo, mejor dicho, está perpendicular al campo. El campo es como si estuviera saliente, digamos, así lo voy a dibujar. Entonces siempre va a formar 90 grados. Entonces seno de 90 es igual a 1. Mejor dicho, no siempre, ¿no? Pero en esta clase de ejercicio, cuando lo vean al campo saliente o entrante y al cable horizontal, o sea, en el plano de la pizarra, el ángulo que forman los dos vectores es 90. ¿Está bien? Entonces esto es igual a 1. Por lo tanto, fuerza magnética simplemente es L, I por L por B. Entonces vamos a analizar el primer segmento, que es de O a D. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un vector L, ¿verdad? Entonces, de O a D va a existir un vector L que tiene que tener el mismo sentido y dirección de la corriente. ¿Está bien? Entonces, eso vamos a llamarle L1. Pero como ahora vamos a trabajar solamente en módulo, vamos a trabajar con esta ecuación, necesitamos el módulo de ese L1, ¿verdad? ¿Y cómo hallo el módulo de ese L1? Si observan, por eso da estas medidas, ¿no? Aquí
tiene 10 centímetros y aquí 5. Entonces se forma un pequeño triángulo. Entonces, ¿a qué es igual L1? L1 va a ser igual al cuadrado de este más el cuadrado de este, ¿verdad? Y raíz cuadrada de todo eso, o sea, por Pitágoras. Pero si observan aquí, todas estas unidades están ¿en qué? En centímetros, ¿verdad? Entonces hay que llevarlo siempre a sistema internacional, que es metro. Entonces, 5 centímetros es 0,05 y 10 centímetros es 0,1. Entonces, el L1 me da igual a eso de ahí. ¿Está bien? Ya tengo el tamaño de ese vector L. Ahora, ¿qué hay que determinar? La dirección de la fuerza. Y la fuerza apunta hacia ese sentido. ¿Por qué? Hagan nuevamente la regla de la mano derecha. Su índice tiene que estar en dirección de este L1. El dedo del medio debe estar saliente de la pantalla, ¿verdad? Porque el campo magnético está saliente, está representado por un punto. Entonces el pulgar sí o sí va a apuntar en esa dirección. ¿Está bien? Espero que lo estén haciendo para que se den cuenta. Y una característica igual fundamental es que la fuerza magnética siempre va a formar 90 grados con ese vector L. Siempre. Por algo está esto, ¿verdad? Producto vectorial. Recuerden que el producto vectorial, la resultante es perpendicular a los dos vectores que se están multiplicando. Y va a estar actuado en la mitad del cable que está sometido al campo. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo la dirección de la fuerza. ¿Cuánto vale esa fuerza en magnitud? Simplemente es utilizar esta fórmula, ¿verdad? Fuerza magnética es igual a I por L por B. Recuerden que el seno de θ es 1. No importa. Entonces, corriente es igual a 5 amperes. Recuerden aquí, la corriente igual debe estar solamente en amperes. Si existe aquí un micro, un mili o lo que sea, un nano, tienen que transformarlo eso, ¿no? Recuerden los prefijos. Entonces, como ahora es 5 amperes, simplemente 5 por L. ¿Cuánto vale L? Vale todo esto, ¿verdad? Que lo calculamos anteriormente. Y por el campo. Campo 60 militesla igual a 0,06 tesla. Mili es por 10 a la menos 3, recuerden. Entonces, la fuerza magnética 1 es igual a ese valor. 0,034 newton. Obviamente aquí esto tiene altísimos decimales, así que intenten redondear. Entonces ya tenemos la fuerza magnética sobre esa sección del cable que está dentro del campo. ¿Está bien? Pero recuerden, como la fuerza magnética es un vector, para poder analizarlo a lo último cuando quiera sumar, ¿qué necesito? Necesito su dirección, ¿verdad? Necesito la dirección de esta fuerza magnética. Entonces ahí es a tratar de encontrar el ángulo respecto a un eje de este vector fuerza para poder descomponerlo. Entonces vamos a imaginarnos aquí un pequeño sistema de referencia para hacer un diagrama de cuerpo libre, XY, y observemos. Si observamos aquí, voy a trasladarlo aquí afuera. Yo tengo un triángulo, ¿verdad? Tengo este triángulo de 5 y tengo aquí 10. La hipotenusa es L1, ¿verdad? Y perpendicular a la hipotenusa tengo mi fuerza magnética. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a tener un eje y aquí voy a tener otro eje. O sea, voy a descomponer. Voy a encontrar un ángulo. ¿Ya? Así está. Ahora, ¿cómo yo encuentro ese ángulo? ¿Cómo yo encuentro ese ángulo? Obviamente con el triángulo, ¿verdad? Imaginémonos este ángulo de aquí. Beta. Cualquier nombre pueden ponerle. ¿Dónde se repite ese ángulo? Si observamos, está entre la vertical y esta pendiente, ¿verdad? Entonces, entre la vertical y esa pendiente, aquí viene, se repite beta, ¿verdad? Entonces, beta salta 1 y viene y se repite acá por ángulo semejante, ¿verdad? Esa es la forma más fácil de encontrar beta. Entonces, si se dan cuenta, con beta yo ya puedo descomponer el vector fuerza. Y de esa manera ustedes tienen que encontrar la dirección de la fuerza, digamos, encontrar el ángulo correspondiente. No se vayan a equivocar en eso.
¿Está bien? ¿Entendieron a esto, no? Simplemente es hallar el ángulo correspondiente a la fuerza. Por lo tanto, si yo le pongo beta a eso, o sea, lo mismo aquí, bien, beta viene y se repite ahí por este análisis. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo determinado beta. ¿Y cuánto vale beta? Beta va a valer ¿a qué? Si yo aplico tangente a beta, si le aplico tangente a beta, ¿a qué es igual tangente? Es igual a cateto opuesto, que va a ser 10, sobre cateto adyacente, que va a ser 5. Entonces despejo beta de ahí y me queda que es igual a tangente menos 1, o sea, tangente inversa de 10 sobre 5, ¿verdad? Y ahí está. Entonces a eso igual beta, por lo tanto, beta vale 63,43 grados. Obviamente tiene más decimales, ¿no? Pero vayan a redondear. Entonces de esa manera yo ya tengo la fuerza en el segmento 1 y la dirección de esa fuerza en el segmento 1. ¿Está bien? Y lo mismo hay que repetir para todos los segmentos. Obviamente con su respectiva fuerza, porque en este segmento su dirección va a tener, o mejor dicho, la fuerza va a tener otro sentido, otra dirección, y aquí también. ¿Está bien? Entonces eso hay que determinarlo. Vamos a continuar. Aquí. Entonces, para el segmento QR, ahora vamos a analizar del Q a R, porque ese segmento del cable está dentro del campo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que dibujar un vector recto L2 que tenga la misma dirección de la intensidad. Entonces, este va a ser mi L2. ¿Cuánto vale ese L2 en magnitud? Simplemente la hipotenusa de este triángulo que se forma, ¿verdad? Entonces va a ser 15 centímetros, que es igual a 0,15 metros al cuadrado, más 17 centímetros, que es igual a 0,17 metros al cuadrado. Eso me da igual a 0,23 metros. Entonces la longitud de ese segmento es igual a 0,23 metros. Entonces ya tengo L, ya tengo intensidad y el campo, simplemente reemplazo la fórmula. Entonces la fuerza en el segmento 2 es igual a 5 amperes, o sea, la intensidad por la longitud que vale 0,23 por el campo que vale 0,06. ¿Está bien? Por lo tanto, ya tengo el valor de la fuerza magnética en el punto o en el segmento 2. Vale 0,068 newton. Entonces, como ya tengo eso, nuevamente debo determinar la dirección de la fuerza. Entonces, hago la regla a la mano derecha nuevamente. Mi índice apunta a la dirección de ese vector L. El campo apunta hacia afuera, ¿verdad? Saliente. Por lo tanto, mi pulgar sí o sí tiene que apuntar hacia abajo, ¿verdad? En esa dirección. Entonces, en esa dirección está la fuerza magnética 2. Recuerden, siempre es perpendicular al vector L2. Entonces, ya tengo la dirección en sentido. Ahora debo encontrarlo en número, ¿verdad? Cuantificarlo. Entonces, nuevamente, yo debo imaginarme un sistema de referencia y calcular. Vamos a hacerlo aquí. Observemos, yo tengo un triángulo. Voy a trasladar el triángulo aquí. Donde aquí vale 15. Aquí vale 17. Y la fuerza magnética está aquí. Digamos, le hace exagerado. Aquí. Fuerza magnética. Recuerden que la fuerza magnética forma 90 grados con la hipotenusa, que en este caso es L2. La hipotenusa es L2. Por lo tanto, hay que determinar, según este sistema de referencia, siempre vertical Y y horizontal X, hay que determinar la dirección de este vector. O sea, necesito yo encontrar un ángulo, especialmente si fuera este, ¿no? Para poder determinarlo respecto al eje X. Entonces, vamos a observar. Yo a este ángulo puedo llamarle alfa, ¿verdad? Al ángulo del triángulo. ¿Dónde se repite alfa? Alfa está entre la vertical y la hipotenusa. Entonces, entre la vertical y la hipotenusa, alfa se repite aquí, ¿verdad? Entonces, alfa salta 1 y se repite. Entonces, yo con eso ya puedo encontrar el ángulo alfa.
Siempre, ¿por qué digo salta? Porque siempre un ángulo, por lo que es un sistema cartesiano, digamos, de 90 grados cada uno de sus cuadrantes, siempre un ángulo salta a uno y se repite en el otro, y así salta al otro y repite. Eso es por ángulo semejante. ¿Está bien? Entonces yo ya puedo determinar de esa manera el ángulo desde el eje hacia el vector y así poder descomponerlo. Entonces, haciéndolo en la gráfica, tengo alfa, alfa se repite aquí, y por lo tanto salta este espacio y se repite entre la horizontal y el vector. ¿Está bien? Entonces, aplicando o encontrando este alfa, ¿qué debo aplicar? Debo aplicar tangente, ¿verdad? Tangente de alfa es igual a que cateto opuesto, que va a ser 17, sobre hipotenusa, que es 15. Entonces ahí despejo y me queda que alfa es tangente inverso de esto, ¿verdad? Entonces simplemente ya tener alfa es igual, tangente inverso de 17 sobre 15, lo que me da que es igual a 48,58 grados. Entonces ya tengo el ángulo, ya tengo el valor de la fuerza sobre ese segmento del cable. Ahora nos falta el último segmento, que es el siguiente. Ahora vemos que el último segmento es de S a M. Entonces debemos trazar de S a M, debemos trazar un vector, ¿verdad? Que vaya de S a M, porque esa es la dirección de la corriente. Entonces ese vector va a ser mi vector L3 y en magnitud ese vector simplemente de hipotenusa a ese triángulo que se forma de cateto 8 y de cateto 22, ¿verdad? Entonces en metro va a ser raíz cuadrada de 0,08 al cuadrado más 0,22 al cuadrado. Y eso es igual a 0,23, con varios decimales, repito, pero redondeé. Entonces ya tengo la magnitud de ese vector L3. Simplemente reemplazo en la fórmula de fuerza magnética, que es corriente 5, longitud 0,23 y campo 0,06. Y eso me da que la fuerza en el segmento 3, la fuerza magnética es igual a 0,068 newton. Entonces ya encontré las tres fuerzas, ¿verdad? Pero de esta fuerza 3 me falta identificar su dirección. Por lo tanto, haciendo regla de la mano derecha nuevamente, ¿hacia dónde apunta esto? Lo mismo. Campo, o bueno, el índice es el vector L, que está apuntando en este caso hacia arriba. Luego, el campo es saliente, entonces el dedo pulgar sí o sí va a apuntar en esa dirección, ¿verdad? Y siempre perpendicular a ese vector L3 o al vector L. Entonces, esa es la dirección de la fuerza. Entonces, nuevamente, yo debo encontrar el ángulo, ¿verdad? Entonces, dibujo un triángulo y se hace lo mismo, ¿no? La fuerza está ahí. Entonces, se hace lo mismo. Haciendo eso, el sistema de referencia, si yo agarro este ángulo de aquí, si observan, este ángulo está entre la vertical y la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, entre la vertical y la hipotenusa, viene, se repite aquí. Aquí se repite gamma. Y salta a este espacio y viene, se repite aquí. De esa manera es la forma más fácil de determinar los ángulos. Entonces, yo ya tengo que gamma es el ángulo del vector tirado en el eje X. Entonces, gamma, ¿a qué va a ser igual? Si observamos gamma, está aquí, entonces su opuesto es 8 y su adyacente es 22. Entonces, tangente inverso va a ser 8 sobre 22, que me da 19,98 grados. Entonces, de esa manera yo ya analicé todo lo que tiene que ver con fuerza magnética. ¿Está bien? Ya encontré la fuerza magnética de cada uno de los segmentos que está dentro del campo magnético y su respectivo ángulo o su respectiva dirección. Por lo tanto, ahora hay que hacer un diagrama de cuerpo libre y trasladar todas las fuerzas con su respectiva dirección a ese diagrama de cuerpo libre y sumarlo, ¿verdad? Sumarlo vectorialmente para encontrar la fuerza resultante en magnitud y sentido y dirección. Entonces, para encontrar la magnitud resultante, ¿qué debo hacer? Sumar, ¿verdad? Entonces, debo encontrar la sumatoria de fuerza en eje X, que ¿a qué es igual eso? Observemos que fuerza B1 va a estar tirado en el eje X, fuerza B3 va a estar tirado en el eje X y fuerza B2 va a estar tirado en el eje X, ¿verdad?
entonces va a ser igual a fuerza B1 por coseno de beta negativo, ¿verdad? Porque está yendo hacia el lado negativo. Luego, fuerza B2 por coseno de alfa negativo. Entonces aquí está menos 0,34, que es fuerza B1, por el coseno de beta, que es 63,43, menos fuerza 2, que es 0,068, por el coseno de alfa, que es 48,58. Y luego tenemos la descomposición de la fuerza B3 en el eje X, que va en el sentido positivo. Entonces, más 0,068 por el coseno de gamma, que es 19,98. Entonces, esos son todos los vectores que están actuando en el eje X, ¿verdad? Entonces, sumando vectorialmente, me da que la componente en X es 0,0037. Luego, lo mismo se hace para el eje Y. Para el eje Y existe la componente vertical, luego el FB2 igual va a tener una componente vertical, y el FB3 lo mismo. Entonces vamos a tener FB1Y es positivo, y luego FB2 y FB3 en Y son negativos. Por lo tanto va a ser FB1 es 0,034 y su descomposición en Y es seno, ¿verdad? Entonces va a ser seno de 63,43. Luego las otras dos son negativas, entonces va a ser menos 0,068 seno de 48,58. Y el otro igual menos 0,068 seno de gamma, que es 19,98. Entonces, sumando eso en la calculadora me da que es menos 0,047. Entonces, yo ya tengo la componente en X de la fuerza resultante y tengo la componente en Y de la fuerza resultante. Para hallar la fuerza resultante, simplemente debo aplicar Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, me da que la fuerza resultante es igual a 0,044 newton. Y para hallar su dirección, simplemente sacar tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Y haciendo eso me da que es 85,2 grados. ¿Está bien? De esa manera ustedes deben trabajar la fuerza en los cables. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Sí o no? Creo que estaba más entendible que el anterior ejercicio. ¿Que el anterior no lo entendiste? Medio que me costó entenderle, pero sí me entendí. ¿Pero este entendiste? ¿Está bien? ¿Entendieron este ejercicio? Sí, Sí. sí. Bien. Este es un clásico igual, así que... Y no se vayan a asustar, ¿no? Si ven un montón, simplemente determinen dónde están los puntos, los segmentos que están dentro del campo. ¿Está bien? Y, a ver, eso sería toda la ayudantía de hoy día. Entonces, ¿tienen alguna duda de los ejercicios que hemos hecho? A ver, de este, ¿qué no entendieron de este aquí? Tú el que hablaste ahorita. ¿Qué no entendiste de aquí? Este es el anterior. Lo que me costó entender fue por qué la dirección del campo es El campo eléctrico. contrario a la fuerza eléctrica. ¿Te costó entender por qué cómo encontrar la fuerza eléctrica? ¿Eso decís? No, la dirección del campo eléctrico. Ah, la dirección del campo eléctrico. Ah, ya. Bueno, acuérdate de esto, mira. Aquí lo voy a hacer. Acuérdate de esto. Si yo tengo un campo eléctrico en esa dirección, es la misma aplicación que hice hace rato. Si yo tengo un campo eléctrico en esta dirección, digamos, y tengo una carga aquí, una carga positiva, una carga Q positiva. Y recuerda la ecuación, ¿verdad? ¿A qué es igual el campo? Por definición, el campo es fuerza por unidad de carga, ¿verdad? Si yo despejo ahí fuerza, ¿a qué me da? Fuerza es igual, si despejo eso es Q por E, ¿verdad? Pero recuerda que fuerza es vectorial y campo es vectorial. Por lo tanto, si yo tengo un escalar multiplicado por un vector, el siguiente vector tiene la misma dirección y sentido que el otro vector, ¿verdad? Entonces, cuando una carga positiva está sometido a un campo eléctrico, la fuerza que actúa sobre esa carga positiva tiene la misma dirección que el campo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí entiendes?
Ahora, Sí, sí. ¿qué pasa si la carga es negativa? Como en el caso de este ejercicio. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Ahí está, la carga es negativa. Y es el mismo campo en esa misma dirección. Observa la fórmula. La fórmula no cambia, ¿verdad? Sigue siendo fuerza vectorial es igual al valor de la carga por el campo vectorial. Pero si ahora nosotros le ponemos signo a esta carga, ¿qué pasa? Este signo va a invertir el signo del vector, ¿verdad? Recuerda que un signo negativo en un vector cambia el sentido. ¿Entiendes? Por lo tanto, la fuerza eléctrica sobre una carga negativa va en sentido contrario de, va en sentido contrario del campo que está actuando sobre esa carga. ¿Entiendes? ¿Entiendes esto? ¿Hasta aquí entiendes? Sí, sí, ahora tienes Dani. Exacto, y por eso es que en este ejercicio, si la fuerza está obligada ahí arriba, ¿por qué? Porque tiene que equilibrar a la fuerza magnética, entonces el campo que está originando esa fuerza debe ir hacia abajo, pues, ¿verdad? Porque la fuerza está yendo hacia arriba. Y como es un electrón, tiene que ir sentido contrario. Es por eso el análisis. ¿Está bien? ¿Ahora entendiste? Sí, muchas gracias. Ya lo entendí. Listo. Y de esa manera tienes que analizar. Por eso la clave es que se memoricen la fórmula. La fórmula, eso te dice todo. Recuerda cuáles son vectoriales y cuáles son escalares. En este caso, la carga es escalar. Si multiplicas un escalar negativo con un vector, va a invertir la dirección del vector que está siendo multiplicado, ¿verdad? Por el análisis vectorial. Entonces, bien. ¿Alguien más tiene alguna duda de los ejercicios que hemos hecho hoy día? Para que no se vayan con la duda como su compañero estaba. ¿Sí o no? Espero que hayan entendido entonces. Ahora aquí, el próximo domingo vamos a hacer un ejercicio donde es un poco más hard que este, digamos, por así decirlo. Porque en esta clase de ejercicio, si es que el ingeniero se raya, digamos, por así decirlo también, él pone una pantalla según aquí. Y hay que determinar en qué punto va a chocar aquí. Ese es un poco más complicado, ¿no? Pero se lo digo para que vayan haciendo si es que alguien quiere ir estudiando. Entonces, si no tienen alguna pregunta, que iba a terminar la ayudantía de hoy, ¿ya? ¿Está bien? Como una pantalla de que el campo está volcado. No, no, una pantalla, él se refiere, es que en esta clase, en esta clase, digamos, de esta unidad de campo y todo eso, casi el estudio va para esas cosas de física, ¿verdad? De choque de partículas y esas cosas, digamos. Y él en su ejercicio siempre dice que una pantalla, esto es como si estuvieras grabando al movimiento de esta partícula y en ese punto va a escapar, entonces hay que determinar en qué punto va a chocar esa pantalla. Nada más, imagínate que esto es una pared, digamos, pero el ingeniero lo llama pantalla. ¿Está bien? Simplemente hay que determinar dónde va a chocar después de haber escapado. O sea, es hacer todo esto más el análisis de eso. ¿Me entiendes? Ese es un Eso es si se raya. sí, eso es si se raya, digamos. Todavía Pero si estamos no se jodidos. raya, lo deja hasta ahí, ¿no? Ya estamos jodidos porque ya lo emputaron. Sí, le hicieron Bueno, ahora. bueno, vayan estudiando. No, mentira, pero Sí. igual lo voy a hacer para la siguiente clase. Luego, lo más difícil que va a poner aquí, o sea, que pone aquí, por así decirlo, es este de aquí, el de carga, el de esto de acá. Se considera difícil por lo que tenés que hallar un montón de cosas, ¿verdad? Luego está el de la pantalla, eso es si se raya. Y por último, no, en esto no hay más. Ah, y por último hay uno pues que vayan estudiando, ya, si es que quieren, se lo voy a decir, a ver si puedo hacerlo en la siguiente clase. Es lo siguiente. Nosotros hemos estudiado cuando el campo, ¿verdad? El campo horizontal, digamos, y el vector fuerza, mejor dicho, el vector velocidad está perpendicular, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho todo el ejercicio hasta ahorita. No importa si el campo era entrante o saliente, pero siempre formaba, digamos en este caso una carga, siempre formaba 90 grados, ¿verdad? Por eso el seno del ángulo, digamos el seno de 90 es igual a 1 y se mantiene toda la fórmula que hemos utilizado. Pero ahora, ¿qué pasa? A ver, ustedes díganme ahorita, ¿qué pasa si yo tengo un campo magnético, digamos, en la misma dirección, pero ahora el electrón entra así, así, y entra con un ángulo de 30, digamos, por así decirlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto es el ángulo que están formando los dos vectores? Es 30, pues, ¿no es?
Es 30, es eso de ahí. Ya no están formando 90 grados. Entonces, en la fórmula de fuerza, esto es Q por B por el seno del ángulo que forman los dos vectores, ¿verdad? ¿Y cuánto es el ángulo que forma aquí? Es 30. Entonces aquí ya no se elimina este seno. ¿Y qué pasa aquí? Cuando un electrón o una partícula entra a un campo con cierto ángulo de inclinación respecto del campo, esta partícula tiende a rotar, pero también a trasladarse. ¿Formando qué? Un movimiento helicoidal, ¿verdad? Esto es la muerte, por así decirlo. No quiero asustarlo, pero es un poquito difícil de entender. ¿Entienden? ¿Entienden lo que estoy hablando, no? Imagínense. ¿Cuántas veces ha metido eso en el examen? El semestre pasado lo metió esto en el segundo examen, porque estaba enojado, muchos habían copiado y todo eso. Ya Y valimos. lo que pide aquí es esto, pues cuánto vale el paso, esto se llama paso. ¿Y cómo vas a hallar eso? Yo lo sé hacer, pero es un poquito largo. El próximo domingo lo vamos a hacer, pero se los digo para que ustedes vayan estudiando. No esperen a mi ayudantía, porque si ustedes se ponen a estudiar específicamente esto a lo último, no le van a entender por nada del mundo. Así que vayan estudiando esto de aquí. Esto se llama movimiento helicoidal de una partícula en un campo magnético. ¿Está bien? ¿Listo? Esto es lo más difícil que entra en esta parte de fuerza magnética. Luego ya está campo que es Biot-Savart y ley de Ampère, ¿verdad? Eso es facilango, van a ver. Pero si lo han hecho enojar, vayan estudiando esto por su cuenta. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda o algo que quiera saber antes que corte la reunión? Bueno, creo que nadie, ¿no? Entonces, aquí termina esto y les va a llegar a su Classroom a todos los que están en la lista, ¿no? Y listo, nos vemos el siguiente domingo entonces. ¿Está bien? Disculpa, ¿Sí? en el mío no sé si se comprime cuando lo descargo del Classroom. Te voy a hablar más un rato. Sí,